El título de la enseñanza en esta mañana es No hagamos vana la cruz de Cristo. No hagamos vana la cruz de Cristo. La pregunta es, ¿podemos hacer vana la cruz de Cristo? Imposible, ¿verdad? Pero vamos a estudiar esto y vamos a ver qué es lo que pasa y cómo logramos nosotros hacer que ese sacrificio de Jesús en la cruz, que fue tan extraordinario, a veces lo tengamos por menos. Amén. Primera de Corintios 1:17, Reina Valera, dice así. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra que resalta ahí es vana. ¿Y vana qué es vana? Vano es algo inútil, algo infructuoso, sin efecto. Es vaciar algo, injuriar, degradar, ultrajar. Entonces, cuando vemos ahí, dice Pablo, bueno, no me envió Cristo a bautizar. Bueno, si miran el contexto, había un rollo ahí en la iglesia, porque pues unos eran de Pablo, los otros eran de Apolos, y que a mí que me bautice Pablo, y todos esos rollos que se arman en la iglesia con la gente, ¿no? Que dicen, no, que es que a mí me gusta ese, es que a mí me gusta, no, que es que yo soy de aquí. No, todos somos de Cristo. Y Pablo les quita ese asunto y sabe que, ahora Pablo no está poniendo, teniendo el concepto del bautismo diciendo que no es importante, pero ese prosigue al creer el evangelio, amén. Así que dice, pues sabe que muchachos, dejen de pelear, Cristo no me envió a bautizar al uno o al otro, sino a predicar, y a predicar ¿qué? El evangelio. Y ahí esa es la clave, ¿no? Porque ¿qué debemos aprender? ¿Qué debemos enseñar? El evangelio. Y el evangelio es todo lo que está escrito en este precioso libro. Cualquier cosa que no sea el evangelio o otro evangelio, pues va a ser infructuoso o va a ser vano esa obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay una forma de presentar el evangelio bíblicamente y es conforme a lo que la palabra nos enseña. No hay otra forma. Muchos presentan un evangelio adulterado o minimizado, pero no lo presentan tal como es, como está escrito. Lo han sustituido por estrategias humanas y creen que están predicando el evangelio cuando realmente están predicando otro evangelio. Y eso lo que hace es poner en menos el sacrificio de la cruz. Eso ha generado que en las iglesias vaya mucha gente a las iglesias y van a una iglesia y van a otra, pero muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Y son iglesias inmensas, cantidad de gente yendo y viniendo, gente emocionada, gente viviendo algo extraordinario, pero sus vidas no están fundamentadas sobre la palabra, sino están fundamentadas sobre pensamientos de hombres que no van conforme a lo que la palabra dice. Gente atraída por estrategias humanas. Pero ese sacrificio tremendo que nos dio salvación se hace vano por quienes enseñan de esta manera y produce un efecto en las personas igual, la gente vana y vacía. Increíble hablar con cristianos que no tienen ni idea de quién es Jesús, que no saben quién es Jesús, que no saben qué Jesús hizo por ellos. Cristianos emocionados que no están fundamentados sobre la palabra. Y se hace vano y se levanta gente vana. Tenemos que tener cuidado con eso, con lo que escuchamos. No, hay gente que tiene comezón de oír y anda aquí y anda allá y se le vuelve en la cabeza un rollo. Y no, es que allí dicen una cosa. Tranquilos, vean. Yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia, Tierra Deseable, nos dan buena palabra. Nos enseñan, y no es por orgullo. Hay muchas iglesias donde enseñan buena palabra. Pero como estoy acá y Dios me ha puesto en este lugar, tengo que honrar este ministerio y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender de su bendita palabra. Yo no estoy emocionado. Yo estoy bien centrado en la palabra. Amén. Y eso es lo más importante. Primera de Corintios 1:21.
Dice así. Bueno, en el 17 ahí decía, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, el evangelio es tan simple, es tan sencillo, que a veces nosotros lo complicamos. Dice que debemos hacerlo no con sabiduría humana, o sea, no requiere, escúcheme hermano o hermana, usted tiene la oportunidad de que Dios le use, usted es la boca de Dios, y a veces dicen, no, pero es que yo no tengo estudio, no necesita creerla la palabra, llenarse de la palabra. Si la palabra está en su mente y en su corazón, con eso basta para hablar y llegar a las personas que Dios te va a poner en el camino. Amén. Luego en el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, no conocemos a Dios mediante la sabiduría humana. Amén. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y sí que es una locura, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo? No tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada. Solamente cree. Pero no, es imposible. Sí, es así. Esa es la locura. Tienes que hacer nada. Ya el Señor lo hizo todo. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, el poder y la sabiduría está ahí en la palabra. Si no estamos aquí, estamos fuera de aquí. Y aquí es donde está el poder. La gente dice, no, pero yo no veo poder, yo no veo que la gente... No, tranquilo. Una palabra bastará para que la vida de una persona sea transformada. Si usted lee allá en Salmos 19:7, dice que la palabra tiene el poder para transformar la vida de la gente. Así que no es por mi elocuencia, ni por mi conocimiento, ni mi mucho estudio. Es por el poder que hay en la palabra. Y ahí es donde está el fundamento, porque Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Muchos lo han entendido diferente y predican la locura de la prosperidad, la locura del crecimiento, de los decretos, de los pactos, de buscar la bendición, vendiendo un evangelio light, barato, ligero. Por eso estamos viviendo tiempos tan peligrosos. Y me gusta hablarle a la gente en la iglesia, decirle, tiene que comer palabra. Y todo lo que le enseñemos acá tiene que ir a su Biblia y escudriñar. Como lo de Berea. Amén. Mire, el ser humano está en tantos problemas que no ha podido reconocer que el origen del problema es el pecado. Y vemos la sociedad, vemos los conflictos, los problemas, odios, iras, contiendas, disensiones, aún en la iglesia. Pero no hemos entendido que el problema es el pecado que mora en nosotros. Y que la única forma es doblando nuestras rodillas y entregando nuestras vidas al Señor. Amén. La única solución es la salvación. Y la salvación solo viene a través de la predicación de la palabra de Dios. No hay otra. Amén. Te pueden predicar, te pueden enseñar cosas extraordinarias de otras cosas, cómo hacerte rico, cómo ser famoso, pero eso no te va a dar la salvación. Y el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 1, verso 6, y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿un qué? ¿Un evangelio qué? Hay evangelios diferentes, ¿no? Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que hemos anunciado, vea hermano, tenemos toda la responsabilidad acá como pastores, líderes de la iglesia, de enseñar el verdadero evangelio. Amén. Así que si alguno de nosotros, Mauricio, o el pastor Arturo, el pastor Orlando, el pastor Oscar, la pastora Claudia, enseña otro evangelio, vamos a estar en problemas. Amén. Y me gusta la versión en la PDT,
la voy a leer porque no la tengo allí. Dice el apóstol Pablo, me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios. ¿Quién los llamó a través del generoso amor de Cristo? Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero ojo, si nosotros a un ángel del cielo les anuncia otra buena noticia diferente a la que les anunciamos, que Dios le condene. Ay, ay, ay. Nos toca cogernos duro, ¿no? Y aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar. Ahora, usted dice, no, eso es para los pastores y para los líderes. Señor, la iglesia somos todos. Amén. Lo que está en la puerta, la que está allí en la recepción y todos aquellos que están en el parqueadero, todos somos el cuerpo de Cristo. La diferencia de la responsabilidad que nos delegaron a nosotros es totalmente diferente a la que ellos tienen. Amén. Así que un evangelio diferente lleva a la gente a un estado de postración, a una bancarrota espiritual. Por eso viven una vida vacía. Aunque vienen a la iglesia, oran y ayunan, viven una vida vacía. Y yo le digo, reflexione si realmente Cristo es todo para usted. ¿Cristo llena todos sus vacíos? Bueno, y cuando entramos en momentos difíciles, circunstancias económicas complejas, ahí sabemos qué pasa, ¿no? Hay gente que empieza a buscar otro evangelio, ¿no? Y se van por allá a mirar cómo prosperar. Y terminan saliéndose, como lo decía el apóstol Pablo, del camino. En Hechos capítulo 26, 16, 20, encontramos allí al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está delante del rey Agripa allí dando testimonio y contando lo que había vivido, su experiencia, cómo el Señor lo llama, cómo él venía con un grupo de personas, el Señor lo baja de su orgullo, de su autosuficiencia, un hombre con tanto conocimiento, con tanta capacidad, que tuvo que humillarse delante de Dios y hacer lo que Dios le decía que tenía que hacer. Entonces está allí frente a él y le está diciendo, verso 16, el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Mire bien el propósito que Dios tenía con Pablo, y tal vez sea el propósito que Dios tiene contigo. Entonces dicen amén. Si no, eso no es para mí, eso es para el que no vino, no, eso es para usted. Amén. Dios tiene un propósito. Ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo, y todos hemos sido llamados a ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ponernos en pie, hermano, tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que predicar la palabra de Dios conforme está escrita, no solamente de boca, sino llevando una vida de testimonio. Hablar es muy fácil, vivirla es lo complicado. Versículo 18. Entonces el Señor lo llama con un propósito, verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío para cuatro cosas. Primera, para que abras sus ojos. ¿Quién es el que le abre los ojos? Pablo. ¿Cómo? A través de la palabra. No hay otra. Por eso Pablo dice allá, es que a mí el Señor me mandó, fue a predicar. Cuando usted predica el evangelio, abre los ojos de la gente, sale esa ceguera espiritual. Solo la palabra lo puede hacer, pero se requiere que haya una persona que entregue su vida a Cristo y que esté comprometido con el Señor. Si no, ¿cómo, no? Para que se conviertan de las tinieblas, ¿a qué? A la luz, segundo. Y de la potestad de Satanás a Dios, tercero, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui ¿qué? Rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen ¿a quién?
Arrepentimiento, conversión, clave. Arrepentimiento, conversión. Amén. Nadie puede convertirse si no se ha arrepentido genuinamente. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, una transformación. Tiene que haber evidencias en mi vida de que yo he nacido de nuevo, de que el carácter de Cristo está en mi vida. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el primer punto del que Pablo está hablando allí es que el evangelio abre los ojos de los incrédulos. Entonces, cuando se abren los ojos, podemos ver lo que Dios quiere de nosotros. Entendemos cuál es su voluntad y el propósito para nuestra vida, sea cual sea la circunstancia. Dios tiene un propósito conmigo. Dígalo ahí, Dios tiene un propósito conmigo. Cuando usted ve ahí en el capítulo 9 de Juan, cuenta la historia de un ciego, de nacimiento, ¿no? Y ese ciego, bueno, ahí los discípulos decían, ay, ¿quién pecó ese, no? Que por qué nació ciego. Y en la historia, el Señor lo sana a este muchacho ciego. Él recibe un milagro de Dios extraordinario, la sanidad de sus ojos, ¿cierto? Una vez recibe la sanidad, empieza a caminar y empiezan a preguntarle, y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo fue? Y los religiosos de ese tiempo, ¿no? Pero venga, así fue, pero a ver, no, pero ¿cómo Jesús lo puede decir? Si es un pecador. Entonces él decía, pero ¿cómo un pecador me sana a mí? No, debe ser algo extraordinario, ¿no? Y entonces los religiosos seguían insistiendo. ¿Qué era lo que había pasado? Llamaron al papá y a la mamá y venga, ¿cómo es esto que este tipo se sanó, no? Y entonces la mamá le dice, no, pues él ya está viejito, ya grande, pregúntele a él y que él le responda, ¿no? Y estaban tan inquietos, bueno, porque Dios lo había sanado en un día de reposo, en un sábado. Entonces eso para ellos eso era terrible, ¿no? El caso es que él va y lo sacan, lo echan del templo porque el Señor lo sanó. Bueno, pero no lo echan porque lo sanó, sino que realmente les dijo, mire, ¿sabe qué? Yo creo que el hombre ya enojado les dijo, mire, el que me sanó, si ustedes quieren seguirlo, pues síganlo. Entonces eso los molestó. Dijeron, ¿sabe qué? Hasta luego. Y lo echaron. Qué falta de amor, ¿no? Y Juan 9:35 dice lo siguiente, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Imagínense, ¿ya lo había sanado o no? Y el Señor le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y mire este muchacho lo que le dice. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Ay, hermano, hay gente en la iglesia así, que ha recibido su milagro, que ha recibido todo y no saben quién es Jesús. Y se fueron con su milagro y lo disfrutaron y ay, tan rico. Y no saben quién es el Señor. Siguen ciegos espiritualmente. Este había sido sanado de sus ciegos en lo natural, había sido sanado de su ceguera, pero seguía ciego espiritualmente. Luego Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cuántos aquí han sido sanados de su ceguera espiritual? Tienes que adorar al Señor. No hay de otra. Amén. Ese dijo, creo. ¿Ah? Cuando yo le dice, no, es que yo soy. Dijo, no creo. ¿No? Él no le dijo, ¿sientes? Dijo, sí siento. No. Dijo, ¿crees? Dijo, sí. Al que cree, todo le es posible. Porque el evangelio no se mueve por emociones, sino por convicciones. Yo creo. Dios me va a sanar, yo lo creo. Dios es fiel, yo lo creo. Dios tiene el poder para levantarme, para restaurarme, para transformarme, yo lo creo. Sienta o no sienta, eso es secundario. Amén. Así que el verdadero evangelio quita la ceguera espiritual. El otro evangelio nos hace más ciegos. Amén. Lo que deben hacer es centrarnos en predicar a Cristo, su evangelio, su palabra. Lucas 4:18, el Señor, cumpliéndose una profecía allá en Isaías, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad
a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Tremendo, ¿sí o no? ¿A darle vista a quién? A los ciegos. Y dice, yo veo y veo muy bien, 20/20, me alegro. Necesitas 20/20 espiritual, necesitas que vaya y pase por la cirugía del Señor para que podamos ver las cosas extraordinarias y maravillosas que hay en este hermoso libro. Amén. Esto es algo extraordinario y eso es una locura. Segundo punto, el verdadero evangelio convierte de las tinieblas a la luz. No puede ser que alguien que ha nacido de nuevo, que dice que va a la iglesia, que viene domingo tras domingo, lleve una vida en oscuridad y tinieblas. No tiene sentido. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Que nos hizo qué? Aptos. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ay, por favor. Amén. ¿De dónde nos sacó el Señor? Bueno, ¿y qué hacen algunos allá metidos? Salga de ahí. Amén. Nos hace aptos primero. Y dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, nos llevó al reino de Él. Amén. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Nosotros somos hijos de qué? ¿E hijos de qué? Amén. No entiendo a alguien y dice, no, hermano, es que me están haciendo hechicería. A ver, ¿y usted cree eso? Por favor. Entonces, ¿quién está en nosotros? Primera de Pedro 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para anunciar qué? ¿Nuestro testirollo? ¿Para anunciar qué? ¿Las virtudes de quién? ¿Las mías? De aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya, gracias Señor. Amén. Es extraordinario. Tercero, de lo que habla el apóstol Pablo ahí en lo que estamos estudiando. El verdadero evangelio nos lleva a recibir perdón de pecados. ¿Cuántos han sido perdonados? Hace unos meses, algo así, alguien entró por la puerta, estábamos en la Santa Cena, y yo la invité a tomar la Santa Cena. Y ella me dijo, no soy digna. Le dije, yo tampoco. Pero es que no hemos entendido el propósito. No hemos entendido qué significa la Santa Cena. Y nos lo han explicado cada vez que la tomamos. Amén. Estamos conmemorando, ¿no? Entonces, digo, pero ¿cómo que no se siente digna? O sea, no ha entendido, Dios no te perdonó, o Dios ya no te hizo libre, ya no hizo el milagro, entonces, ¿qué más hay que hacer? No entendí eso, la verdad. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creéis en ¿qué? En vano. Muchos venimos, recibimos el mensaje, y cuando salimos vivimos otra cosa. Eso es vano, hermano. Tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió ¿por qué?
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dios ya te perdonó, hermano. Deje ya esa cantaleta, ese perdóname. Ya Dios lo perdonó. Dice que fueron como aguas que pasaron. Si tú no te crees perdonado, hay un problema ahí en ti. Ya Dios lo hizo. Ya no podemos crucificar a Cristo otra vez. Ya Él murió una sola vez y para siempre. Tienes que creer que Dios te perdonó. Si tú confiesas tu pecado, en 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué luchas con eso ahí? ¿Por qué? Usted es perdonado, como lo fui yo, siendo pecadores. Aún siendo malo, Cristo murió por nosotros. Y nos hizo aceptos delante del amado. Eso quiere decir que somos libres. ¿Cuántos son libres? Amén. Eres tan libre que puedes levantar la mano. ¿Cuántos son libres? Amén. Eso es una ironía para los que estudian en el instituto. La gente necesita a Cristo. Porque si tienen a Cristo lo tienen todo. Tiene sanidad, liberación, perdón de pecados, prosperidad. ¿Sabe qué? Tenemos paz en medio de la tormenta. Eso es algo extraordinario. Amén. Venga lo que venga. La paz está en nosotros y nada nos mueve. Nos estamos firmes hasta cuando Él decida lo contrario de llevarnos o de venir y recogernos a todos. Y por último, el verdadero evangelio nos lleva a tener herencia entre los santificados. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabe a quién le sirvo yo? Al Señor. ¿Sabe a quién espero recompensa? Del Señor. Amén. Pero ¿cómo debo hacerlo? Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Yo le digo a la gente, mire, si para usted es una carga hacer algo en la iglesia, no lo haga. Pues no tiene sentido. Eso es como alguien que trabaja en una empresa y está aburrido. Pues renuncie, ¿no? Y no le estoy diciendo váyase a la iglesia. Le digo, no, tranquilo. Cuando entienda, lo hace. Pero si usted va a hacer algo, hágalo de corazón, que le apasione, que usted diga, uy, me fascina venir a la iglesia y estar ahí y ayudar. Amén. Para mí es un gozo venir a la iglesia. Yo llego a las 5 de la mañana aquí con Janet que me recoge, digo que me despierte y yo la recojo. 5 acá ayudando. Y ahí, pero ¿sabe qué? Con pasión, con amor, me fascina. Lleno las copas que ustedes se toman. Eso es algo chévere. Pero lo hago, ¿sabe qué? De corazón, porque lo estoy haciendo para el Señor. Cuando me toca enseñar acá tengo que prepararme porque lo estoy haciendo para Él. Trato de hacerlo mejor porque no es mi mensaje, es el mensaje de Él, amén. Es Él a través mío, pero yo tengo que hacer lo mío. Por favor. Así que sirvamos al Señor, sirvamos, amén. Porque para eso nos salvó el Señor. ¿Ya? Tranquila, sigue. Así que predicar el verdadero evangelio habla de lo que la palabra dice. Enseña las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe qué? No tratamos de quedar bien con nadie. Tratamos de quedar bien con el Señor. Y buscamos agradar al Señor, aunque agradando al Señor desagrademos a otros. Eso lo dijo Pablo. Amén. No importa que nos traten de legalistas, falta de amor, porque enseñamos lo que dice la palabra. No importa. Si tú estás enseñando la palabra tal como está ahí, aquí hay amor. Mucho. Pero también hay juicio consumidor. Aquí Dios exhorta, Dios llama, Dios dice que Él castiga y reprende al que ama. Si Dios te castiga y te reprende es porque te ama. Si Dios no te castiga y no te reprende y tú vives como quieres, yo me preocuparía. Porque eso quiere decir que no soy hijo de Él.
Sí, porque Dios castiga a sus hijos y los reprende. A los que no son hijos, no. Pues yo reprendo a mis hijos, no a los del vecino, aunque me gustaría a los del vecino, ¿no? Pero no puedo. Romanos 10:14, ya para terminar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y le doy gloria a Dios por este lugar, porque estamos levantando gente para que el Señor los envíe. Amén. Gente que se está preparando en la palabra, que está entendiendo el propósito de Dios. Amén. Porque es necesario que usted salga y enseñe a otros. La vez pasada una hermana me dijo, Morris, mi ministerio está parado. Y le dije, wow, ¿y yo qué le hice? Yo no mi ministerio me dijo así. Yo le dije, no, tranquila. ¿Y qué pasó? No, es que, ¿y cuál es tu ministerio? Y me dijo, evangelizar. Le dije, la calle la está esperando. No vas a poder evangelizar acá, ¿no? Allá la calle está llena, ahí hay gente. Vean, coja tratados que ahí se los dan, da una ofrenda, se lleva todos los tratados y evangelice. Y todos ustedes tienen la oportunidad de hacer lo mismo. Amén. Y si no sé hablar, tranquilo, el Señor va a obrar en usted. Amén. Así de sencillo. Eso es una locura. Y usted abre su boca y Dios le va a usar de una manera extraordinaria. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique, si no hay quien vaya y les lleve el mensaje? ¿Pero qué predicamos? El evangelio, a Cristo y a este crucificado. No hay otro. Así que yo hoy los animo a que reflexionen sobre esto y que evalúen su vida espiritual.